capítulo 19. Ustedes saben, para hacer una recopilación, tuvimos el capítulo 18, el anterior, donde hablamos de cosas realmente muy trascendentes, muy importantes, como, por ejemplo, lo que significaba la caída de Babilonia. Recuerden ustedes que hablamos de Babilonia y las menciones que se hacía en la Biblia en distintos aspectos. El origen de esa ciudad ya la teníamos como referencia en el libro de Génesis, de cómo surge ahí Babel. Y después hacíamos mención al libro de Daniel y todo lo que significó Babilonia, porque además en Babilonia se daban las profecías de Daniel que están muy ligadas al Apocalipsis. Obviamente, ustedes saben, hemos hablado intensamente de lo que es el tiempo de Dios, los tiempos que tiene el Señor, que son diferentes, por supuesto, a los nuestros. Y allí en el aspecto que tiene que ver con el presente, pasado, futuro, el libro de Apocalipsis nos presenta imágenes que se dan en distintos tiempos. Por ejemplo, todo lo referente a la caída de Babilonia pareciera ya haberse cumplido, pero a su vez tiene un relato en el presente de Juan y tiene un futuro para nosotros. Así que esa manera de plantear los temas por parte de Dios en las distintas imágenes que ve Juan es un tema que hay que comprenderlo bien. Y la caída de Babilonia, que se da en el capítulo 18, y que veíamos que tiene aspectos comercial, político y religioso, en un tiempo determinado, en el pasado se dio y se proyecta a nuestro tiempo. La Babilonia que tiene esos aspectos también en nuestro tiempo. El aspecto religioso, marcado fundamentalmente por la gran ramera y por el falso profeta. El aspecto político que tiene, evidentemente, la presencia del anticristo. Y el aspecto que también está ligado a lo comercial. Y el aspecto profundamente apocalíptico, que es todo esto digitado en esa, como podemos decir, trinidad satánica, lo habíamos definido así, por Satanás. Con el poder que Dios le dio y que vemos cómo a lo largo de la historia de la humanidad y en estos tiempos se hace presente. Pues ahí cayó Babilonia y el resumen es muy escueto porque tenemos mucho para hablar sobre lo que pasó posteriormente a la caída de Babilonia y de lo que va a pasar. Juego con el pasado y con el presente y con el futuro. Allí en el capítulo 19, a partir del versículo 1, se habla fundamentalmente, dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Ahí escuchamos las aleluyas del cielo, cuando Cristo viene en gloria para tomar para sí su esposa,
la iglesia. Y de eso se trata, ese regocijo. El cielo celebra la victoria de Dios sobre la ramera, Babilonia. Juan oye primero el fuerte sonido de una gran compañía, las huestes de los ángeles que atribuyen a Dios precisamente la salvación, la gloria y el poder. Fíjense en qué tres cosas importantes: la salvación, la gloria y el poder. Y declaran que al juzgar a la gran ramera, Dios ha perfeccionado la salvación de su pueblo. Así, la gloria de sus atributos se ha manifestado y se ha revelado su poder. Es Dios, y tan solo Él quien ha obrado la salvación. Además, al llevar a cabo la caída de Babilonia, digamos, se ha manifestado la justicia del Señor. Porque esta ramera, ustedes se acuerdan que lo habíamos estudiado profundamente, había corrompido toda la tierra con su fornicación. Lo habíamos estudiado en el capítulo 14. Y su principal deleite había sido el de exaltarse a sí misma y seducir a la gente llevándolas cada vez más lejos de Dios. Además había logrado la muerte de los santos. Eso lo vimos en el capítulo 17 y en el capítulo 18 también. Pero ahora Dios se ha vengado. Los ángeles se regocijan grandemente en la salvación del pueblo de Dios. Su corazón se llena de gozo cuando consideran que se ha apagado para siempre toda esta oposición. Por lo tanto, manifiestan de nuevo este gozo diciendo ¡Aleluya! Es el corazón que está lleno de éxtasis hasta el punto de quebrantarse, y en su alegría dicen ¡Load al Señor! Este significado de aleluya, que muchas veces repetimos nosotros, muchas veces, aleluya, se encuentra solamente en el Nuevo Testamento. El humo de Babilonia sube para siempre y nunca más se levantará nadie para molestar a la iglesia. Este es el mensaje de este capítulo. Luego, los 24 ancianos, recuerdan, que simbolizan al pueblo de Dios, a la iglesia entera, y también los 4 querubines, que representan a todos los querubines, alaban a Dios. Están agradecidos de tal manera que no pueden decir sino palabras, que son clarísimas. Amén, aleluya. Expresan su adoración a Dios, que está sentado sobre el trono, es decir, sumamente exaltado, glorioso y soberano. Ahí veíamos entonces los primeros versículos. Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y en el versículo 3 dice, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y ahí viene después, en el 4, lo que decíamos de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén y aleluya. Después Juan, fíjense en ustedes, oye una sola voz. Uno se pregunta,
es de los querubines o uno de los otros ángeles que siempre están apareciendo en este relato. Saliendo de la región del trono, dice: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. El ángel más humilde y el santo más exaltado. Todos son convocados para glorificar a Dios, el autor de la salvación, porque todos le sirven en señal de reverencia. Lo dice claramente, dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. El versículo 5. Y el versículo 6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Juan oye entonces la voz de todas las huestes del cielo, tanto de los ángeles como de los hombres, como el sonido de muchas aguas y de grandes truenos, porque estas aleluyas son espontáneas y majestuosas y salen de innumerables labios. Estas voces proclaman al unísono que el Señor Dios Todopoderoso se ha revelado ahora en la perfecta majestad de su gloria y poder reales. Se exhortan los unos a los otros a regocijarse y a alegrarse grandemente, y sobre todo a atribuir a Dios toda la gloria. Qué maravilloso. La razón de este estallido de júbilo se da en estas palabras, fíjense ustedes: porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es, ustedes saben, las acciones justas de los santos. Miren, hermanos y hermanas, para entender el significado de este pasaje sublime, tenemos que considerar brevemente, por supuesto, las costumbres matrimoniales de los hebreos. Hay algunos elementos que se distinguen de un matrimonio judaico. Primero, los esponsales, por supuesto. Para los judíos, los esponsales o promesa de matrimonio significan algo mucho más obligatorio que el compromiso de novios que hay entre nosotros. Las obligaciones del matrimonio son aceptadas en presencia de los testigos y la bendición de Dios es pronunciada sobre la unión. Desde ese día, el novio y la novia están legalmente casados. Luego viene el intervalo entre los esponsales y las bodas. Y durante este intervalo, el esposo, ustedes saben, paga al padre de la novia la dote, si no lo ha hecho antes. A veces se paga la dote en la forma de un servicio prestado. Tenemos ejemplos en Génesis varios, ¿no? Después viene la procesión, al final del intervalo. La esposa se prepara, se atavía, el esposo en su mejor traje, acompañado de sus amigos que cantan y llevan antorchas, prosigue al hogar de la novia. Recibe a la esposa y se la lleva acompañada de una nueva procesión a su propio hogar o al hogar de sus padres. En caso de que el esposo tuviera que venir de lejos, preparan a veces las bodas en el hogar de la esposa. Y por último, se llevan a cabo las bodas que incluye la cena de bodas. Las acostumbradas festividades que duran
7 o más días a veces, ¿no? Las Escrituras comparan repetidas veces la relación de amor entre el esposo y su esposa con la que existe entre el Señor y su pueblo, o entre Cristo y su iglesia. Le voy a dar algunos versículos para que lo anoten, porque no nos daría el tiempo para leerlos todos. Van a ver todo esto que ustedes podrán comprobar en estos versículos. Les voy a dar los versículos. Isaías, capítulo 50, versículo 1. También el capítulo 54, versículo 1 al 17. Y también Isaías, capítulo 62, versículo 5. También Jeremías, capítulo 2, versículo 32. En Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 15. En Efesios, capítulo 5, versículo 32. Y en Apocalipsis también, lo vamos a ver en el capítulo 21, versículo 9. Realmente la relación de amor entre el esposo y la esposa es un símbolo, digamos, un débil reflejo de la gloria y la hermosura de esta misma relación entre Cristo y su iglesia. Ahora la iglesia, en esta ocasión, se ha desposado con Cristo. Además, Cristo ha pagado la dote por ella. Ha comprado a su esposa, la iglesia. Desde el cielo vino y la buscó para ser su santa esposa. Con su propia sangre la compró. Y murió para que ella tuviese vida. Ha venido entonces el intervalo, lo que decíamos, el intervalo de separación. Se trata de toda una dispensación actual entre la ascensión de Cristo al cielo y la segunda venida. Todo eso también se da en esta relación Cristo-Iglesia. Y durante este periodo, la esposa tiene que prepararse. Es en este periodo. Se viste de lino fino, limpio y brillante. El lino fino, como decíamos, simboliza sus hechos justos, es decir, su carácter santificado. Sus hechos han sido lavados por la sangre de Cristo. Ahora, recuerde, sin embargo, que esta justicia se la ha concedido por la soberana gracia de Dios. Bueno, al final de esta dispensación, de este proceso, el esposo, acompañado de los ángeles de gloria, viene para recibir a su esposa, la iglesia. Y ahora empiezan las bodas. Nuestro pasaje se refiere a aquel momento de la gran gloria con unas palabras que realmente son muy claras. Ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Continúa la boda no solamente durante 1 o 2 semanas, sino por toda la eternidad. Estas bodas son el clímax de aquel procedimiento entero por medio del cual el esposo Cristo viene a su esposa, la iglesia. Es el objeto y propósito de esta siempre creciente intimidad, unión, compañerismo y comunión entre el Redentor y los redimidos. En Cristo, la esposa fue escogida desde la eternidad. Durante todo el periodo del Antiguo Testamento las bodas fueron anunciadas. Luego, el Hijo de Dios asumió nuestra carne y sangre y los esponsales tomaron lugar. Ustedes saben que hemos hablado mucho del tema y vamos a seguir hablando del tema famoso del arrebatamiento de la iglesia. Hay distintas posiciones.
como siempre nosotros respetamos las distintas posiciones, pero los que hablan de un arrebatamiento antes de la venida de Cristo, asumen que la iglesia viene con Cristo porque ya está en el cielo. Acá queda muy claro lo que le decíamos, que la iglesia se prepara acá y recibe al Señor. Son detalles que los vamos a analizar profundamente, estos aspectos, porque tienden a confundir y a dar posiciones de las cuales a veces se distorsiona un poco, ¿no? Pero en fin, son detalles. Decíamos que la dote fue pagada por Cristo en el Calvario. Y ahora, después de ese intervalo que a los ojos de Dios es solamente un breve tiempo, para Dios, nosotros parecen muchos años, 2000 años, pero para Dios es. Vuelve el esposo y han llegado las bodas del Cordero. La iglesia en la tierra. Por supuesto que también parte de la iglesia está en el cielo y anhela en este momento. Entonces, porque los ángeles también son parte de la iglesia. Y entonces estaremos todos con el por siempre jamás. Será un santo, bendito y eterno compañerismo. La plena realización, hermanos, de todas las promesas del Evangelio. Aún durante esta situación actual entre la venida de Jesucristo, los que son efectivamente llamados, digamos, a la cena del Cordero son considerados bienaventurados. Aún antes del comienzo de la cena misma, los llamados son bienaventurados, dice el versículo 9. Y estas son palabras verdaderas de Dios, son genuinas y reales. Lleno de éxtasis, el apóstol se postra a los pies de aquel que habla con el fin de adorarme. Nos preguntamos, ¿se equivocó Juan al identificar el que hablaba por el Señor Jesucristo? Sea como fuere el que hablaba, que probablemente era uno de los querubines u otro ángel, ahí la duda persiste, impide el intento de adoración. Y dice, fíjese lo que dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El espíritu y el contenido interior de toda verdadera profecía, es decir, de la Biblia entera, es el testimonio de Jesús, el testimonio que Él nos reveló. Esta revelación que nos dio no nos permite adorar a nadie, sino solo a Dios. Es claro esto, ¿no? Enterados con respecto a la caída de la ramera de Babilonia, consideremos ahora a la bestia y al falso profeta. ¿Qué les sucede? Bueno, dejando las aleluyas del cielo, durante y después del día del juicio, volvemos nuevamente a momentos anteriores del juicio final. Ahí vemos a partir del versículo 11. Vamos a leerlo un poquito, no sé cómo andamos, si se corta, reenganchamos nuevamente, ¿no? Dice capítulo 11, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero,
y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como de llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. El Logos. Vaya si será importante este término, que es el Logo, el Verbo de Dios. Y dice después, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Recuerdan cuando estuvimos estudiando esto? En Apocalipsis 6. Y habíamos hablado de ese caballo blanco y habíamos hablado de que ahí en ese versículo se definía el nombre fiel y verdadero. Este es nuestro Señor al momento de su segunda venida. Para juicio, para juzgar y pelear. Gloria a Dios. Este es nuestro Señor en el momento de su segunda venida. Para juicio, para juzgar, para pelear. Decía que venía en su cabeza, el apóstol vio muchas diademas reales porque Él es el Rey. Sobre todo son diademas reales y no la corona de victoria que traía el primer jinete blanco, ¿se acuerdan? Que no era el Rey de Reyes. Bueno, considerado que ha llegado para el juicio, está vestido de una ropa teñida de sangre. No la sangre de la cruz, sino simbólicamente, por supuesto, la sangre de sus enemigos. Se llama el Logos o el Verbo. Tenemos que, siempre hay una tendencia a personificar este momento del Señor con el Cristo de la cruz, el Cristo de su presencia en la tierra. Acá tiene la presencia del Logos, el Verbo. Nadie sino él entiende el pleno significado de este capítulo 19. Todo lo que podemos decir es que se llama el Verbo de Dios porque en él Dios se expresa y se revela completamente. En su segunda venida vendrá acompañado, como lo describen los versículos, de los ejércitos del cielo, es decir, los santos ángeles. Esos son los que vienen con Jesucristo. Vuelvo a insistir que hay hermanos que dicen que viene con la iglesia. No, viene por la iglesia, viene a la boda. Si no, pero en fin, ya veremos ese aspecto que es polémico en su segunda venida. Viene acompañado de los ejércitos del cielo, es decir, de los santos ángeles. Mateo 25, 31. A ver si lo puedo mostrárselo. 25, 31. Mateo 25, 31.
Mateo 25, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Queda clarísimo. Reitero, Mateo 25, 31. Son santos ángeles y por lo tanto están vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Dice que de su boca sale una espada aguda. Esta espada no es la dulce historia del Evangelio. Es símbolo de destrucción, como indica claramente el contexto entero. Viene para herir las naciones y regirlas con vara de hierro. Esto tenemos que comprenderlo, estimados hermanos. Recuerden, pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Viene para llevar a cabo la sentencia del Dios Todopoderoso, por medio de la destrucción de la bestia y sus aliados. Él se revela completamente ahora como el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Tan cierta es la victoria de Cristo sobre la bestia y el falso profeta y sobre todos aquellos que le adoraron, que un ángel que estaba en el sol clamó a todas las aves para que viniesen y se congregasen en la gran cena de Dios y para que comiesen las carnes de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos, sus jinetes, y aún las carnes de todos los males, libres y siervos, pequeños y grandes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la batalla de Armagedón? ¿Se acuerdan que le había dicho que era 8 kilómetros en un río de sangre de 1 metro y no sé cuánto, 1 metro 20, 1 metro 30 de altura? 8 kilómetros. Es una enorme matanza, sin duda. Es la matanza de Armagedón. Recuerden que Armagedón consta de 2 elementos. El ataque final del poder anticristiano, la bestia, contra la iglesia, que está acá en la tierra, por eso ataca a la iglesia de esa batalla, y la victoria de Cristo sobre este ejército inmenso al momento de su segunda venida para el juicio. Juan ve a la bestia, el poder perseguidor personificado en el gobierno mundial, que ya hemos hablado, nuevo orden mundial, de eso que esconden los informativos, de eso que tratan de esconder algunas iglesias, el nuevo orden mundial, que es el gobierno del anticristo, dirigido contra Cristo y su iglesia. Y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados contra el que monta el caballo blanco y su ejército. Por lo tanto, el apóstol ve a todo el mundo incrédulo congregado para el ataque final contra la iglesia. No se describe, fíjense ustedes, estimados hermanos, no se describe la batalla misma. Esta batalla de Armagedón no es un conflicto prolongado, venciendo ahora con este ejército y después con el otro y así. No, con el aliento de su boca, Cristo, al momento de su segunda venida, vence al enemigo. Con el resplandor de su venida destruye sus enemigos. De la misma manera, aquí en Apocalipsis se nos dice solamente que las fuerzas anticristianas están congregadas contra Cristo y su ejército y que son vencidas. La bestia es tomada y asimismo el falso profeta, es decir, la bestia de la tierra, el gran engañador. Estos dos son lanzados vivos dentro de un lago ardiendo con fuego y azufre. Eso lo vamos a ver en el capítulo próximo, capítulo 20, versículo 10. Con estos son los líderes de la persecución anticristiana y de la religión y la filosofía anticristiana respectivamente. Se dice que son lanzados vivos a la perdición.
mas los hombres que le adoran son muertos primeramente y después lanzados al lago de fuego y azufre. Esto quiere decir que en la segunda venida de Cristo, la persecución de Satanás contra la iglesia y su poder para engañar en la tierra cesan para siempre. Toda influencia de Satanás, ya sea en el sentido de persecución o de engaño, marchará junto con él al infierno. Y nunca más aparecerá fuera del infierno. Cristo, el jinete montado en el caballo blanco, triunfa completamente. ¡Aleluya! Tan perfecta es su victoria sobre sus enemigos que, según el simbolismo que empieza en el versículo 17, fíjense en ustedes lo que dice: todas las aves se hartaron de las carnes de los malos. Así, en un lenguaje simbólico, se ha descrito de nuevo el día del juicio. Hemos visto el fin de los hombres que llevan la marca de la bestia. Hemos contemplado también la caída de Babilonia. Hemos leído la descripción de la victoria de Cristo sobre la bestia y sobre el falso profeta. Todos ellos son derrotados. Su derrota no es consumada hasta el día de la venida de Cristo para el juicio. En ese tiempo, todos serán derrotados juntamente, aunque se hayan presentado sus historias bajo diferentes símbolos y en distintos párrafos. Queda un solo enemigo. Porque, ¿qué dije? El anticristo y el falso profeta. ¿Quién queda? El líder de ellos. Es el dragón, Satanás. Y ahí, en la sesión final del Apocalipsis, se describe su caída, que serán los próximos capítulos. Esta es la historia. Esta es la historia que Juan visualizó como ya cumplida. La visualiza en su presente y nos transforma a nuestro presente, porque es fundamental estar equiparando lo que viene en esta descripción de la palabra de Dios y proyectarla en nuestro futuro. Lamentablemente, hermanos, muchos no conocen todo esto. Y muchos, cuando escuchen esto y vean esto a través de nuestro canal de YouTube o a través de nuestro Facebook, o lo escuchen a través de la Radio Logos, pensarán: esta es una novela de ciencia ficción. No saben, porque lamentablemente no han leído la Biblia, la palabra de Dios, que este es el resumen final de toda la historia de la humanidad que está descrita desde el comienzo mismo, y que todas las profecías se fueron dando y se están dando. En estos tiempos, todo se viene preparando. Todo esto que hemos analizado en los capítulos 17, 18, se viene dando. Y esto es lo que se va a dar. Por eso, cuando nosotros decimos, hermanos, la batalla en este momento es muy difícil y tal vez estemos perdiendo un poco, hasta que cuando veamos en las nubes el jinete de caballo blanco y los ángeles que vienen, ya está. Ese es el elemento fundamental que tenemos que tener en cuenta. Cuando digamos aleluya, cuando cantemos y alabemos al Rey de Reyes, al Logos que viene desde las nubes,
Qué maravilloso momento ese, hermanos. Tenemos que prepararnos. No sabemos para nada, como hemos dicho muchas veces, cuál va a ser el tiempo exacto, el momento exacto, pero el proceso es este. Es muy claro el proceso. Está muy bien profetizado, muy claramente profetizado. Después veremos, cuando terminemos con el capítulo 20, 21 y 22, analicemos globalmente nuevamente el Apocalipsis en general, veamos la semana 70 de Daniel, veremos y analizaremos con profundidad algunos elementos que creo que son detalles significativos. Lo que yo le digo habitualmente, después de repasar todo esto que hemos estudiado, que analicemos a la luz de nuestro tiempo. Estos dos capítulos últimos que hemos tenido son un reflejo del tiempo que estamos viviendo. Este último será la proyección del capítulo anterior. Pero tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que asumirlo, tenemos que darle un sentido profundo de sabiduría que hay que pedirle a nuestro Señor que nos dé para tratar de, en este tiempo que queda, entre este intervalo que se está produciendo antes las bodas del Cordero, esa sabiduría para saber cómo tenemos que estar preparados. No podemos dar un paso en falso. Ya que hemos sido escogidos por el Señor, ya que tenemos ese privilegio maravilloso que tenemos que reconocer, hoy día tenemos que tratar de acercar a aquellos que pueden ser también invitados a las bodas del Cordero. Como toda boda también tiene sus invitados. Y bueno, esa es la tarea. Todo esto nos comunica el Señor a través del apóstol Juan para darle en su tiempo, las iglesias de su tiempo, una fuerza que estaba haciendo que muchas iglesias se adurmieran, se entibiaran, se enfriaran. Hoy día la iglesia está en una apostasía, evidentemente. No voy a relatar, pero hace un ratito Ana María me comentaba de una iglesia de la congregación que pertenezco, tradicional, una iglesia tradicional, como la iglesia bautista, que tiene muchas corrientes, es verdad, en el mundo, pero no sé en qué parte del mundo. Estaban ordenando como, bueno, pastor, a un transexual. La infiltración del enemigo en las iglesias es permanente. Por eso estamos deseando que esta batalla sea próxima, que el Señor con su aliento barre toda esta pudredumbre del mundo, que está penetrando también en una iglesia en su momento de apostasía, corrompiendo las bases mismas. Bueno, hermanos, yo creo que sintetizamos este capítulo. Es fuerte, la batalla de Armagedón es fuerte, pero concreta y específica. Los escogidos, nosotros que estamos acá, junto con el Señor, seremos guardados, seremos protegidos
en ese momento tan especial, porque somos la novia. La iglesia es la novia que viene a celebrar el Cordero, su boda.